Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Agradecemos a Dios porque el día de hoy ya estamos transmitiendo por las redes sociales, pero también aquí en la presencia de la iglesia. Estamos ya en una reunión presencial. Le agradecemos a Dios porque después de año y medio de no estar reunidos, el Señor nos ha concedido la bendición de poder reunirnos ya de forma presencial, y esto es algo hermoso porque es el diseño de Dios para que la iglesia podamos estar aquí, congregarnos y recibir de la palabra de Dios. Podemos dar un aplauso de gloria al Señor por esta bendición tan grande. Gracias, Señor, te alabamos. Bendito es nuestro Dios. Y bueno, nosotros como iglesia es importante el llamado de Dios que tiene para nosotros. Es un llamado a la unidad. Vamos ahí a la carta de Efesios capítulo 4 versículo 1, porque para muchos creer que la unidad significa estar juntos. Para otros la unidad es que tengamos solo tiempo de convivencia. Y a veces se vuelve un engaño. Convertimos la iglesia realmente en un club social, en actividades en las cuales se vuelve una cuestión de solamente soportarnos o llevarnos en momentos agradables, pero no nos exponemos. No hay nada vulnerable en nuestra vida. Todo es dar una cara feliz o dar una cara de bondad, y a veces tenemos problemas matrimoniales terribles, a veces tenemos problemas nos sentimos solos, a veces nos sentimos agobiados por cuestiones y nos quedamos, decimos así coloquialmente, no lo tragamos, ¿verdad? Y estamos así, llegamos a la iglesia y a veces con un nudo en la garganta queriendo decirle a alguien cómo te sientes, pero tienes miedo, tenemos miedo a exponernos. Y entonces se vuelve eso, bueno, como todo el mundo aquí dice Dios te bendiga, yo tengo que decir Dios te bendiga, aunque por dentro no esté deseando que bendiga a nadie. El que necesita ser bendecido soy yo. Necesito algo, necesito una ayuda, y nos quedamos sin participar de la bendición que es la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 4 versículo 1 nos dice el Señor estas palabras. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que he titulado La gloria de la unidad. Dios nos dirige para que haya una verdadera unidad, no solo una convivencia superficial. No estoy diciendo que la convivencia que tengamos entre hermanos sea mala, no la interpretemos. No estoy diciendo que venir a la iglesia a adorar esté mal, no, pero hay que dar pasos más adelante en relación a algo que nuestro corazón muchas veces no está dispuesto a dar hasta que somos confrontados con la palabra de Dios. Dice así Efesios capítulo 4 versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cierre sus ojos un momento. Padre, pedimos que tu palabra el día de hoy tenga un efecto de restauración, de consolación, de ánimo, un efecto de arrepentimiento para los conceptos que teníamos equivocados acerca de lo que tú nos llamaste a hacer y a vivir. Permite, Dios, que el día de hoy podamos escuchar tu voz, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestros corazones, y que lo que estaba chueco tú lo endereces, lo que estaba torcido, Señor, tú lo pongas en rectitud, lo que era impío tú lo santifiques, y que vayamos caminando cada vez más para ser como Cristo. Te lo pedimos como iglesia, como tus hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. Los cristianos tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que Él dijo con sus propias palabras: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Llegará el tiempo en el que Él recibirá todo el honor, toda la gloria, estaremos alabándole, sirviéndole a Él en todas las cosas, pero Él en su primera venida vino como un siervo,
como un cordero, dice Isaías 53. Él no vino para sí mismo, Él vino para a cumplir el propósito de redención de nuestras vidas. Nuestra carne trabaja en lo opuesto a eso. Lo vemos desde el principio, desde Génesis capítulo 3, en donde un Adán ya contaminado por el pecado, su naturaleza ya estaba caída. Ahora, ¿por quién se preocupa? Adán, ¿qué hiciste? Y inmediatamente presenta una defensa, no literal, pero sí implícita en sus palabras. La mujer que tú me diste. Buscó a quien echarle la culpa. No le importó ahora a Eva, le importó él mismo. Esa es la afectación del pecado claramente en nosotros. Buscamos estar bien, buscamos nuestra comodidad, deseamos reconocimiento, ser beneficiados. Ahí la caída en el pecado demuestra claramente nuestro egoísmo. Y el mundo separado de Dios, recibimos un aliento para eso y nos están diciendo, nos están tratando de convencer y nos han convencido de hecho, porque ese tipo de predicaciones que están dirigidas a que nosotros somos lo máximo, inclusive se ha contaminado, eso en el mundo está, pero se ha contaminado esa ideología aún dentro de la iglesia. Mirarte a ti mismo, creer que eres lo más importante, y eso es totalmente opuesto a Cristo. La gloria es para Dios, nosotros no estamos diseñados para recibirla, somos criaturas de Dios. Esa es la grande tentación que la iglesia, en la que la iglesia ha caído. No tan solo hemos sido tentados, ya caímos en esa tentación de no ser luz, de no hacer ninguna diferencia entre los hombres egoístas que no tienen a Dios y nosotros que hemos nacido de nuevo y que ahora reorientemos nuestras intenciones para que el nombre de Dios sea glorificado, reflejando esa luz, siendo como Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo tiene ese precepto. Él lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. No hay una oración milagrosa que haga desaparecer tu carne, tu concupiscencia. No hay una oración milagrosa que haga que tú ya no seas egoísta. La carne va a seguir impulsándote a hacerlo. Por eso es un trabajo de todos los días. Amaneces y le tienes que decir a tu carne, mirarte a la cara, ¿verdad? Ahí en el espejo y decir: carne, tienes que morir. Hoy no eres lo más importante. Tú no eres la que reina, porque en la libertad que ganó Cristo, la esclavitud en el pecado ha sido rota. Permanece la tendencia, pero ahora ya no somos esclavos. Y en el nombre del Señor podemos vencerlo. Y el ejemplo, aquí en lo que acabamos de leer, lo tenemos en la vida del apóstol Pablo. Fíjate cómo habla Pablo ahí. Dice Efesios 4:1 que acabamos de leer: yo pues, preso en el Señor. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: yo, Pablo, preso por la causa del Señor. Pablo, que era un líder, que era el pastor de esas iglesias, era el apóstol donde se habían sembrado esas iglesias a través de su predicación, es un ejemplo para nosotros que estamos ejerciendo liderazgo. Y no estoy hablando solamente de liderazgo de la iglesia. Los pastores, los coordinadores, los servidores, los papás, las mamás, los jefes en una oficina, aunque tú seas el jefe de grupo de tu salón, tú estás ejerciendo un liderazgo y tienes una responsabilidad de ser luz y ser como Cristo. Y Pablo lo entendió y entonces él se pone, ¿verdad?, como un ejemplo para los miembros de la iglesia de ser capaz de sufrir por Cristo. No es la máxima de un cristiano pasar por esta vida en la comodidad. La máxima de un cristiano es estar dispuesto a sufrir por su Señor. Ese es el modelo de discipulado de Cristo. Eso es vivir como Cristo. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la plataforma para exhortar. Hace rato estaba oyendo la biografía de un hombre que renunció totalmente en Inglaterra, renunció totalmente a toda su comodidad. Su papá era rico, él fue heredero de ese rico. Él era profesionalmente, en ese tiempo se jugaba en Inglaterra el cricket, él profesionalmente logró muchas cosas y hubo un momento cuando Cristo lo llama y lo impulsa a las misiones y eso impactó Inglaterra. Eso llevó hasta los periódicos hablaban de este hombre porque se fue a las misiones, hizo un viaje a China a sembrar iglesias en China y después a la India.
Y gracias a Dios se formó ahí una asociación para sembrar iglesias. Pero es posible. Y él iba a las universidades y tenía la categoría, la plataforma moral para decirles: a mí nadie me puede decir que no se puede renunciar a la riqueza por ir por la causa de Cristo. Nuestro liderazgo, donde quiera que lo ejerzamos, debe de tener eso, debe de estar bañado de esa idea de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y este líder, Pablo, que además tenía un currículum que puedes ver ahí en Filipenses 3, que si tú puedes analizar la vida de Pablo, la vida de Pablo era, cuando era joven, él tenía todo lo que un joven hubiera podido desear, un joven hebreo podría haber deseado en su época. Él había sido instruido en la escritura, él se la sabía, la memorizaba. Dios permitió eso para que ahora tengamos una doctrina sincronizada completamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y vemos, hay una unidad preciosa en eso. Y Pablo podría haberle dicho a la iglesia: miren, cabezones, miren, hijos de Dios, estén en unidad, se los mando. Pero no leemos eso en su carta. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Qué importante es la gentileza y la amabilidad para la unidad de la iglesia. Mira, a las mujeres se les da un poco más fácilmente, aunque hay algunas que son rudas, ¿verdad? Pero a los hombres nos cuesta tanto trabajo. Estamos afectados ciertamente por la caída del pecado, pero eso nos ha llevado a que en el tiempo que vivimos, sobre todo en nuestra cultura, podamos ver que, y esto sucedió también en la época de cuando se escribió esta carta, ahorita lo vamos a ver, pero creemos que pedir las cosas con amabilidad, ser gentil, es una debilidad. Pero la Biblia nos enseña que un varón de Dios como Pablo le dice a la iglesia: os ruego. Y no es la primera vez que lo hace. En la carta a los Romanos dice lo mismo: os ruego por las misericordias de Dios. Son palabras, ¿verdad?, que surgen gracias a que tú te sabes un hijo de Dios, a que estás en paz con Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados. Pablo mismo le decía a la iglesia de los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. O sea, no es el gozo de que tú estés encontrando razones para estar contento. A ver, voy a ver la luna, a ver si está llena. Ay, mira la luna bonita, qué bueno, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. No es que esté mal eso tampoco. Pero muchas veces estamos buscando ahí, por eso a veces nos juntamos con personas que son chistoretonas y: a ver, cuéntame un buen chiste porque ando deprimido. No, aquí lo que el Señor nos está diciendo que el verdadero gozo, el gozo permanente, está porque estamos unidos a Cristo. Regocijaos en Él, Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. El verdadero gozo en un cristiano es saber que estamos unidos a Cristo. Y cuando estamos en esa condición, entonces el versículo 5 es un resultado: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué menciono esto? Porque no tenemos nosotros ningún pretexto para no hacerlo. Tú puedes pensar: bueno, pues es que soy descendiente de Pancho Villa, hermano. Ay, no, Zapata era mi padrino, ¿no? Pedro Infante, ¿no?, era mi héroe. Mi papá nunca estuvo conmigo, mi papá nunca me enseñó a ser así amable. Yo no tuve una imagen de eso. Mira, las cosas viejas pasaron en Cristo. Ahora todas son hechas nuevas. No hay pretexto. Si estamos en Cristo, recibimos ese gozo, vivimos conforme a ese gozo y ahora aprendemos. Déjate enseñar.
Aprende a sonreír. A lo mejor cuando tú sonríes hasta suena algo aquí así como de que nunca la usas. Pero aprende a hablarle a tus hijos, aprende a hablarle con amabilidad, aprende, no importa que sean tus hijos y tú seas la autoridad, no importa que seas el jefe de esa oficina, no importa que seas el dueño de cualquier cosa, siempre algo que debe de distinguirnos como Pablo es esa gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres, en donde quiera que estemos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor nos llamó, nos regenera y ahora está transformando nuestras vidas. Dice Romanos 12:2 que esa transformación viene de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestros conceptos tienen que ser cambiados. Si queremos agradarle a Dios, si tú sabes que eres un hijo de Dios, si amas a Dios, vas a querer agradarle. Y si tú quieres agradarle, tienes que cambiar tus conceptos. Debemos decidir depender de su poder y comprender lo que a Él le complace y ahora vivirlo. Vivir en obediencia es realmente el amor. El Señor lo dijo, amor hacia Él. Si me amáis, guardar mis mandamientos. No puedes decir que amas a Dios si eres un desobediente y que no te importa lo que Dios dice. Sus mandamientos muestran quién es Dios y lo hace a través de sus hijos. Nosotros, por eso es importante la unidad, porque en la unidad en la iglesia estamos reflejando ese poder de Dios, estamos reflejando ese amor de Dios, estamos reflejando, somos el cuerpo visible de un Dios invisible. Y sigue diciendo el versículo 2, y vamos a ver que hay 6 ingredientes que son que como consecuencia tendremos unidad dentro de la iglesia. Ese es el resultado de una vida cristiana verdadera. Dice aquí el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que haber un esfuerzo. Dios en su soberanía y su gracia se va a manifestar en el que nos esforcemos nosotros en vivir de esta manera, con estas condiciones que nos acaba de decir el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Se requiere esto para que haya verdadera unidad. No es nada más los tacos de suadero. Amén por los tacos de suadero, ¿verdad? No son las tortas, las pizzas, el sushi que invites. Qué bueno por todo eso. Y nuestra cultura mexicana así es, ¿verdad? Siempre que hacemos fiesta tiene que haber comida, ¿verdad? Siempre, es más, decimos, en lugar de decir vamos a hacer fiesta, vamos a hacer un molito. ¿Cuándo es el mole? Le dices a alguien que se va a casar, ¿cierto? Bueno, no es suficiente eso. Se requiere vivir de una forma diferente en algo que sale del corazón, para impactar este mundo de una forma diferente, porque el mundo se reúne. Todos tus amigos hacen fiestas. La diferencia es de qué manera nosotros nos presentamos respecto a los demás. Y mira, por eso dice, con toda humildad. La palabra de Dios la palabra de Dios para todos dice, sean siempre humildes. Esto es lo que caracteriza a un hijo de Dios. El Señor lo dijo ahí en Mateo cuando le decía, llevad mi yugo, ¿verdad? Y ligera es mi carga. ¿Y cómo llevamos ese yugo, esa carga? Tener ejemplo de mí que soy humilde y manso de corazón. Probablemente el apóstol Pablo utilizó esa referencia para hablarnos a nosotros. Sean humildes, pero mira qué interesante, porque Cristo está hablando de un yugo. ¿Y sabes lo que hace un yugo? Era lo que le ponían a 2 animalitos para poder trabajar la tierra y unir las fuerzas. Entonces el yugo era algo que hacía que caminaran juntos, iban unidos.
Es lo mismo. Este yugo del Señor es que nosotros siempre seamos humildes. No que tengamos un destello de humildad. No que digamos, hoy voy a ser humilde. No. ¿Cuándo dice? Siempre. Debe ser una característica de nuestra vida. La palabra humildad en el griego es la palabra tapeinofrosune, que significa humillación de mente, modestia. Es un modo de pensar contrario a la altivez. O sea, a ver a todos hacia abajo, a estar viendo los errores de los demás, a estar viendo los pecados de los demás, no, al contrario. Permítame leerles la definición del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Yo no soy el Señor, soy la criatura. Opuesta a la presunción, afectación u orgullo, que reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo, más que de un voluntario desprecio de uno mismo, de una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios. Y que todo es a fin de que podamos servir con la actitud de corazón regida por el Espíritu Santo. Esto es lo que para muchos en el mundo interpretan como debilidad. En la mente helénica, es decir, de la cultura judía, la cultura griega, ni siquiera existía esta palabra. No hay ningún registro de que en la filosofía griega se utilice esta palabra. Es algo que viene en el ejemplo de la vida de Cristo. Filipenses 2 nos los dice. Debemos nosotros de tener como ejemplo la vida de Cristo, tener esta actitud que hubo en Cristo Jesús, de humildad. ¿Y qué significa eso? Ahí lo dice, estimar a los demás como superiores a mí. ¿Y cómo tratamos nosotros a los que en nuestra mente son subordinados a nosotros? Los esposos, ¿cómo tratamos a las esposas, a los hijos? Las esposas, ¿cómo tratan a los hijos? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas al que te está sirviendo la mesa? ¿Cómo tratas al que te sirve la gasolina? Al que te cobra en el camión. No, pues ya le pagué. Yo merezco. Si le estoy pagando, ¿qué le pasa? Altivos. Aunque hayamos pagado, el Señor nos dice que ¿cuándo tenemos que ser humildes? Siempre. Aunque hayas pagado mucho dinero por eso, no puedes dejar de ser humilde. Y mansedumbre. La palabra de Dios para todos dice, sean amables. La palabra mansedumbre es la palabra praotes, que significa lo que mencionamos hace rato, gentileza. Voy a dar la definición nuevamente del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Es aquella serenidad de espíritu pacífica, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Es una gracia cristiana. El ejemplo de mansedumbre fue Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Depender de Dios. Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2, ¿verdad? En lugar de ir, pelear y hacer, encarga tu causa al que juzga justamente. Eso es ser manso. Su hermana Miriam, su hermano Aarón, no, le estaban criticando, ¿cómo puede ser? No puede ser líder, mira con quién se fue a casar, no se casó con una judía. ¿Cómo puede ser que esté ocupando no, ¿sabes qué? No. Y Dios, y él dijo, ¿se defendió? ¿Dijo algo? Nada. Encargó su causa que justamente, y Dios le dice a Miriam, ven para acá, chiquitita. Con mi siervo no te metas. Y pum, lepra, blanca de pies a cabeza. De cabeza a pies. Toditita, ¿verdad? De la lepra.
Número 3, dice, soportándoos con paciencia. Bueno, está de moda para algunos andar de chapulín cristiano. Es que esta iglesia ya no me gusta, es que la alabanza está más chida allá, es que mira allá el que predica, y allá, y es que aquí no hay amor, es que el hermano me hizo esto y la hermana me dio feo. ¿Cómo te va a ver feo con tapabocas? Ni sabes lo que te está pensando. Ya todo es verdad, malo, y primera vez que ves algo malo ya te quieres salir corriendo. ¿Qué nos está diciendo? Soportaos. ¿Qué está implícitamente eso? Que no llegaste a Cristolandia, que no llegaste a un lugar donde todo va a estar bonito y bello y a un lecho de rosas. Esta frase nos está implicando que todavía somos capaces de ofendernos y lastimarnos mutuamente. Que el hermano que está junto a ti, que no te casaste todavía con Jesucristo, te casaste con Gerardo Díaz, con Raúl Martínez, con Pedrito Fernández, bueno, ese no, ¿verdad? Te casaste con un ser humano que falla. Por eso Pablo dice, el matrimonio es aflicción de la carne. No, es que ya no me siento bien. Ese es el problema. ¿Te das cuenta de lo que hablamos antes? Eres tú el centro. Nuestra naturaleza, Dios nos hizo con una naturaleza de adoración. El asunto importante por descubrir es cuál es nuestro objeto de adoración. Porque la naturaleza caída nos dice que somos nosotros. Eso es lo que determina la carne. Y ese es el problema. Por eso no soportas nada. Todo quieres que sea como tú dices. Y si no está como tú dices, pues hago berrinche y me voy del ministerio. Ya. Que sepan lo que se siente no tenerme a mí. Ay, cálmate, Espíritu Santo. Para que vean, que sufran lo que es todo, me valoren. Hermanos, la unidad no implica que seamos uniformes. Vamos a tener diferencias. En tu matrimonio la unidad no implica que te piensen idéntico, no. Al contrario, es complementario. Tenemos que ajustar nuestros pensamientos comunicándonos, y eso nos debe llevar a comunión dirigidos por la palabra de Dios. Tenemos la idea de que unidad es firmes, paso redoblado, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ahí vamos a estar unidos. No. No sé si han visto esos videos que les dicen a los soldados, flanco derecho, y unos se van para acá y otros para acá. Se les olvidó decirles cuál es el derecho. Bueno, eso me pasa con mi esposa, con Gabriel Millán también lo conocen. Le digo, da vuelta a la derecha y se va a la izquierda. Y yo así, con la que escribís. Ya no les digo para vuelta a la derecha, ahora le digo para allá. Y ya se dan vuelta. Así les pasa, así nos pasa a todos. Oye, vamos a hacer esto, y unos van blanco derecho y otros no era derecho, no era acá. Fallamos. Todavía cometemos injusticias y otros van a cometer injusticias con nosotros. Eso es la iglesia. Y la unidad no significa que todos vayamos así derechitos y nadie voltee para ningún lado. Mira, cuando estés en una iglesia de ese tipo, salte corriendo, porque seguramente es un enseñoreamiento terrible de las ovejas. No, cada quien va a un ritmo diferente. Yo a veces me sacaba de onda y le decía al pastor Josué, yo todavía no servía de tiempo completo, le decía, oye, ¿qué onda? Es que este no llega al ensayo, ¿cómo puede decir? Y este, mira, se le hace fácil faltar, y yo así me sacaba de onda. Y hasta que me apaciguó, ¿verdad? Es que no todos tienen el mismo llamado. Tranquilo. Ya me apaciguó, sí, ¿verdad? Y ya fui más paciente cuando yo dirigía la alabanza en ese tiempo. Porque nos cuesta trabajo a veces entender que hay personas que van un poquito más lento, hay otros que van más rápido y que hay que van tranquilito, ¿verdad? Hay unos que dicen, ya llegué a la iglesia, quiero servir, espérate tantito. Hay otros que llevan 3 años y nada más no, y siguen ahí sentándose en la silla. Bueno, vamos a seguir orando, ¿verdad? Para que el Señor despierte. Pero un tiempo para todo. Pero la unidad tiene que ser, sean pacientes, dice la Nueva Traducción Viviente, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas.
Mira, ¿por qué es importante? ¿Por qué Dios nos deja aquí en medio de un montón de pecadores que te pueden fallar? Y que nuestra razón para no integrarnos a la iglesia muchas veces es eso, es que yo no quiero que me lastimen. Sí, no presentarnos vulnerables, eso es orgullo para empezar. Pero Dios nos pone en esa vulnerabilidad para que vivamos el evangelio. Y una de las formas de vivir el evangelio, ¿sabes cuál es? Que te lesionen y tú hagas lo que Cristo hizo contigo. Porque dice Efesios capítulo 1, que ya lo estudiamos, que debido a la redención, el pago por nuestras culpas y pecados es el perdón. Alguien tuvo que sufrir por lo que nosotros nos equivocamos. Por eso, vivir el evangelio, un cristiano verdadero, alguien que ha recibido el perdón magnífico y maravilloso de Dios, no puede decir que no puede perdonar. Entonces, esas diferencias, esos problemas, esas incomodidades, esos dolores, son una oportunidad de Dios para ejercer lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Se ha ido Dios alguna vez? ¿Hay algún día en que que haya venido Dios y que te haya dicho, no, por ese pecado, y si vaya, ya, llégale, vete por allá? ¿Verdad que no? Él es fiel. Hasta las últimas consecuencias Él es fiel. Y Él permanece. Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes qué ha pasado? Él está con nosotros. Así es que no estés pensando, ya quítate esa idea de novia fugitiva, de que cuando viene una presión y sientes estrés, te echas a correr. No, hay que comprometerse, hay que esperar y siendo usados por Dios para que Dios transforme nuestras vidas. Para los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Y sigue diciendo, número 4, los unos a los otros en amor. El verdadero amor no permanece egoístamente, sino sacrificialmente dando bien. Si tú tienes autoridad en algún área, principalmente en la iglesia, ten cuidado de no beneficiar solamente a los que te caen bien. Ten cuidado de no estar pendiente de las vidas solamente de los que han sido amables contigo. Hermanos, de verdad les digo un testimonio hermoso, es que hemos tenido la oportunidad de restaurar vidas en esta pandemia. Hemos tenido oportunidad de hablarle a hermanos que han estado en contra, que han hablado mal de nosotros, que nos han criticado. Y ¿sabes qué? ¿Qué importa si el hermano está padeciendo? Le hablo para decirle, ¿cómo te puedo ayudar, hermano? Eres mi hermano. Es una oportunidad de manifestar amor. Dice el diccionario teológico Bacon, el extraordinario y rico uso teológico de amor se basa en el carácter de Dios. De acuerdo con las Escrituras, Dios es amor, 1 de Juan 4:8. A diferencia de la expresión humana de amor, el amor de Dios no necesita un objeto para existir, puesto que esa es su esencia misma. La verdadera unidad es imposible sin amor. Y entonces la verdadera unidad es imposible sin Dios. Si Dios no es lo número uno, si Dios no es el centro. Es lo que decía al principio, estamos tratando de hacer programas, que se vea bonita la iglesia, que estemos cómodos, que nos atiendan bien, que haya luces, que haya sonido, que haya todo, que se sienta bien la iglesia. Qué bueno que hay todo eso, pero si no hay amor, de nada sirve, dice el Señor. 1 Corintios 13. Címbalos que retiñen. Hacemos mucho ruido y no efectuamos nada. No hay nada efectivo, no hay fruto. Número 5 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Todo creyente es responsable de buscar la unidad con seriedad y compromiso. Rendidos a la guía del Espíritu Santo, entonces seremos dirigidos a la unidad en la iglesia.
No estamos hablando en el sentido de una organización nada más. Tenemos que coordinarnos. Qué bueno que existe eso. No, pero hay algo que debe de estar, algo dentro de mi corazón que debe de buscar eso con todos mis hermanos. Y principalmente, ¿verdad? Tenemos una iglesia universal, pero que Dios nos responsabiliza de vivir esto en la iglesia local. Entonces, esta unidad se manifiesta en humildad, mansedumbre, paciencia y un amor que soporta. Ese es el fruto que da el Espíritu en nosotros. Y número 6, en el vínculo de la paz. Dice el pastor John MacArthur, es el cinturón espiritual que rodea y enlaza aún a todo el pueblo santo de Dios. La palabra vínculo es la palabra sundesmos, que significa lazo conjunto, ligamento, principio unificador, control, algo que mantenía a las personas en prisión. Eso es sundesmos, aprisionados, como ese yugo, ¿verdad?, que estaba ahí. ¿Qué es lo que nos une? La paz con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La palabra de Dios para todos dice: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Cuando morimos al orgullo, no buscamos lo nuestro, no reclamamos, no estamos peleando. ¿Por qué? Pues porque estamos en paz. Oye, que el otro hermano llegó de malas, pues para eso estoy, para soportarlo. Lo perdonaré, pero lo voy a soportar en su mal momento. Si a ti te cuesta hacer trabajo hacer eso, ejercítate, métete a decanes. Ahí están en la puerta los hermanitos, siempre sonriendo: bienvenido, bienvenido. Y no falta el hermano que se acaba de pelear con la hermana. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Bueno. ¿Y tú qué haces? Ay, qué hermano tan grosero. Ejercítate, muere a tu orgullo, no busques lo tuyo. Filipenses 2:2 le decía el apóstol Pablo a la iglesia: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Participar bien coordinados en la obra de Dios para su gloria, entendiendo cuál es el propósito de la iglesia. 6 ingredientes que son importantes que vivamos, que seamos, que entendamos que a eso fuimos llamados. Y sigue diciendo el versículo 4 de Efesios 4, un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando la iglesia vive unida, estamos reflejando la unicidad del Dios mismo. Estamos reflejando la unicidad de su plan eterno. Cristo en Juan capítulo 17 versículo 20, en esa oración intercesoria, estaba orando al Padre, y fíjate lo que dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los 12 que tenía ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, esta oración de Cristo al Padre en este momento antes de ir a la cruz fue por ti, por mí, por esta iglesia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la gloria de la unidad en la iglesia. Estamos reflejando la gloria de la unidad divina. Esma Israel Adonai Eloheinu Adonai Leha. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la verdadera unidad de la iglesia es glorificado Dios al mostrar quién es ese Dios, esa unidad, lo que está diciendo Cristo aquí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
un Dios trino que se ha manifestado en tres, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde Génesis 1 lo vemos. Hagamos pluralidad en la unidad. El matrimonio funciona igual, ¿verdad? Dos que ahora son uno. Una iglesia que somos muchos miembros, pero somos uno. En nuestras diferencias encontramos lo complementario para mostrarnos como uno solo. Todo lo relacionado, ¿qué estamos viendo aquí en estos versículos? Que todo lo relacionado con la salvación, con la iglesia, el reino de Dios, se conceptualiza de esta manera, en unidad. Esa es la importancia, esa es la gloria. Es la base para que nosotros evitemos la división. Es la base para que estemos nosotros peleados entre unos y otros. Perdonemos. Y escucha, para perdonar no tienes que ir a decir, ya te perdoné. No, el perdón hacia el hermano es algo que tienes que solucionar en lo vertical. Lee Mateo 18. O sea, tienes que entender cómo fuiste perdonado, entonces tú perdonas. Tú no tienes que estar esperando que alguien te pida perdón para perdonar. Tú no tienes que estar esperando, ¿verdad?, algún momento de hablar. No, es una cuestión personal tú con esa persona. Primero con Dios, ¿verdad? Una responsabilidad delante de Dios y lo hacemos. En base a evitar, es la base para evitar la división. Cuando nosotros nos damos cuenta que si no hay una iglesia unida no estamos reflejando a Dios. ¿Por qué la gente no está conociendo? Lo vimos ahorita. ¿Cuál es? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta del impacto? La importancia de la unidad, la importancia de morir a nosotros mismos. Un cuerpo y un espíritu. Cada cristiano debemos comprometernos a vivir como uno solo. Ese es el principio de iglesia. La iglesia local pertenece a una iglesia universal, pero que no nos debe de dividir la denominación, ni la etnia, ni el color de piel, ni el género, ni la cultura, ni cuánto ingresas, ni qué zapatos tienes. Todos vivir en esa unidad. ¿Quién es el que da esa unidad? El Espíritu Santo es el que es común en todos nosotros, en todos los verdaderos hijos de Dios, porque Él mora en nosotros. En el comentario del pastor John MacArthur del comentario bíblico del Nuevo Testamento de esta carta a los Efesios, dice: si todos los cristianos estuviesen andando en obediencia al Espíritu Santo y en su poder, primero nuestra doctrina y luego nuestras relaciones serían purificadas y unificadas. La unidad espiritual que ya existe se manifestaría en la práctica en armonía completa entre el pueblo de Dios. Como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros, ¿cómo fuimos llamados? Dice la Nueva Traducción Viviente: tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. La iglesia de Cristo debemos aprender a vivir aquí en la tierra conforme a la esperanza eterna. Allá en el cielo vamos a estar unidos todos alabando al Señor, gobernando, guiados por el Señor. Esa va a ser la unidad perfecta. Así vamos a vivir en una santidad y justicia absolutas. Que eso es lo que debe de reflejarse en la iglesia. Para eso fuimos llamados, Efesios 1:4. Fuimos escogidos por Dios, ese fue nuestro llamado. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Ser cada día más como Cristo, en una santificación progresiva, como dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un Señor, una fe, un bautismo. Solo Cristo es el Señor y Salvador. Solo Él es el único que ha comprado con su preciosa sangre a los miembros de esta iglesia, a los miembros de su iglesia. Es el único medio que Dios nos dejó, una fe, la fe. ¿Qué es esa fe? La enseñanza de la Escritura. Por eso estamos insistiendo, lo que diga la Biblia, esa debe de ser nuestra regla de fe. Eso es lo que debemos de practicar. De ahí debemos de sacar nuestra doctrina. Es el único mensaje contenido en la Biblia. Y esa decisión, ¿verdad?, que sucede en nosotros cuando recibimos al Señor,
Dice la Biblia aquí que somos bautizados en Cristo, somos sumergidos en el Señor, impregnados, unidos espiritualmente a Cristo cuando nacimos de nuevo y nos integramos, ¿verdad?, a ese cuerpo. Somos integrados al cuerpo de Cristo y que después en un bautismo en agua, que por cierto ya vamos a tener el próximo 2 de octubre, ¿verdad? Anótate, si tú no te has bautizado, tú has nacido de nuevo en obediencia al Señor, te pones ahí en ese bautismo que está representando ese bautismo espiritual, pero que está con el propósito de que nosotros seamos integrados a la iglesia. Cuando nos bautizamos en agua, ¿qué le estamos diciendo a los demás, al resto de los hermanos de la iglesia? Le estamos diciendo, aquí estoy, soy tu hermano, soy miembro de esta iglesia, tú ahora me debes de disciplinar y si yo tengo oportunidad, también te voy a disciplinar. ¿Cómo nos disciplinamos? Mateo 18, que ya lo vimos con anterioridad, es que yo, si te veo pecando, no te voy a dejar que te hundas en el fango del pecado. Te voy a reprender. Y voy a hacer todo lo posible porque tú llegues al arrepentimiento. Ese es el propósito de la iglesia. Esa es la unidad. Eso es estar integrado al cuerpo de Cristo, testificado en agua. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Esa relación mutua de la Trinidad con la iglesia que nos guía a la unidad dentro de la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca se separan en su naturaleza, ni poder, ni propósito. Una iglesia que está sujeta a la autoridad de Dios glorificará la unidad divina, siendo unos también. Le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor, un momento. En la verdadera unidad de la iglesia tendremos un evangelismo eficaz. En la unidad de la iglesia estaremos entrenados para ser discípulos, que es el tiempo que la iglesia nos levantemos. Pon eso en tu corazón. Es el propósito y la forma que Dios soberanamente decidió para extender su reino en la tierra, para que muchos, para que el mundo crea que Cristo fue enviado por el Padre. Modelemos el evangelio reflejando quién es Dios a través de su cuerpo, la iglesia, y que podamos mostrar la gloria de la unidad. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que tú nos ayudes para vivirla. Que tu gracia se derrame en nosotros para experimentar esto. Lo que hemos oído, lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos, a entender que es la mejor forma. Nos hemos aferrado tanto a la comodidad, al reconocimiento, al cuidarnos a nosotros mismos, porque creemos que es la mejor forma de vivir. Estamos tan engañados. La mejor forma de vivir es viviendo en justicia, en santidad, en obediencia a ti. Es lo mejor que podríamos experimentar en este mundo. Ayúdanos a creerlo, a poner eso como una seguridad en nuestras vidas, y eso nos va a llevar a ser humildes, mansos, pacientes, unidos por tu Espíritu, mostrando esa paz en la cual tenemos contigo, y que tu palabra sea nuestra guía siempre. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Que eso glorioso que vemos reflejado en tu palabra de la unidad de la Trinidad, un solo Dios, sea lo que estemos reflejando y glorificando, y darle importancia a eso en la forma en que nosotros vivimos. Y que esto que hemos entendido que quieres que seamos, lo seamos en ti, por ti y para ti, sabiendo que tú suplirás toda necesidad. Por eso pedimos, por eso oramos, Señor, porque solos no podemos. No tan solo sería difícil hacerlo, sería imposible hacerlo. Ayúdanos, Señor, para que esto sea tu palabra, nuestra guía. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.